El tinglado número 2 del puerto de Valencia se viste de gala para celebrar la festividad de la patrona de los marineros, la Virgen del Carmen. Un año más esta venerada imagen ha sido trasladada por los pescadores desde la parroquia de Santa María del Mar hasta el altar instalado en el puerto. A sus pies, el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha oficiado una misa a la que ha acudido un importante número de autoridades. Es un día muy importante para todos los valencianos. Es una ciudad que vive ya por fin abrazada a la mar. Y siente como suya a la madre que hoy es la Virgen del Carmen. Por lo tanto, es un día de felicitación a todos los valencianos y especialmente a los valencianos que viven en poblados marítimos. 2 hermanas nacimos hoy, el día santo de mi madre, todo funciona alrededor y la tenemos como nuestra madre también. Una cita muy importante, la Virgen del Carmen. Además, en mi caso yo soy del barrio del Carmen, así que doblemente importante. Se vive una vez y la verdad es que muy importante porque yo creo que todos los valencianos nos sentimos muy marineros. Porque verlo desde la tele es muy diferente a vivirlo de cerca, como has dicho tú, y bueno, no se puede explicar. Tras la misa, la fiesta ha continuado en el mar con la tradicional procesión marítima, un acto emotivo en el que se ofrendan flores a la Virgen del Carmen en honor a los marineros fallecidos en el mar. Toda una jornada de celebraciones que han continuado en el barrio del Carmen. Allí, en la parroquia de la Santísima Cruz, ha comenzado a las 8 de la tarde una misa previa a la salida de la Virgen por las calles del barrio.